El Real Madrid podría estar siguiendo a Victoria Pelova. Lo analizamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar un nombre propio que ha salido en estas últimas horas relacionado con el Real Madrid. Un Real Madrid femenino que podría estar siguiendo, es decir, dentro de la agenda de posibles fichajes, a Victoria Pelova. Y diréis, ¿quién es Victoria Pelova? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de quién es, qué puede aportar en caso de que llegara al Real Madrid y si es un perfil o un tipo de jugadora que necesitará el Real Madrid femenino 2022-2023. Bueno, Victoria Pelova, por suerte la hemos podido seguir en esta Eurocopa femenina de Inglaterra. Ha estado jugando con la selección de Países Bajos, actualmente juega en el Ajax de Ámsterdam desde 2019, tiene 23 años, una futbolista con un gran nivel técnico, trescuartista, una futbolista que tiene gran capacidad para conectar y generar juego, magnífica pasadora, gran nivel de conducción, tanto en el perfil a pierna cambiada como en el perfil por dentro. Es una jugadora que construye y elabora mucho fútbol, es decir, no es una jugadora que viniera efectivamente para mejorar el caudal goleador, aunque marca goles, pero es una centrocampista creativa, que se perfila tanto por dentro como por fuera, una jugadora que puede jugar como una especie de media punta o como sobre todo un interior, donde el Real Madrid ya tiene piezas, donde ha añadido a Caroline Weir, que es sobre todo eso, siendo un perfil más de llegadora y de golpeadora de balón. Esta futbolista, teniendo un buen golpeo, sobre todo es una gran pasadora. Pelova tiene muy buena capacidad de visionar juego y ver movimiento de las compañeras para trasladar el balón. Entonces es una jugadora muy buena para el apoyo y para darle armonía, darle pozo y también, en última instancia, celeridad, porque es una jugadora bastante rápida, sobre todo con el balón en los pies, porque como decimos, técnicamente esta futbolista está pues muy bien dotada. ¿Es lo que necesitaría el Real Madrid, Victoria Pelova, actualmente? Pues yo os diría que no es lo que necesita el Real Madrid, porque en el centro del campo, con la llegada de Caroline Weir y de Sandy Toletti, ya tiene una jugadora que juega en el puesto de 6, como es Toletti sobre todo, precisamente lleva ese número en la selección, una jugadora que es una interior, pero también con una buena capacidad posicional táctico-defensiva, y luego Caroline Weir, que es lo contrario, entre comillas, una gran jugadora a nivel táctico-ofensivo posicional, con gran potencia en el disparo por fuera, con gran nivel goleador desde la línea de 3/4 y una jugadora que es el vértice final en el centro del campo, tal y como demostró en el Manchester City y también con la selección de Escocia, donde a veces ha hecho incluso una especie de falso 9, pero ella sobre todo llegadora centrocampista. Lo que siempre hemos dicho en este canal, una box-to-box de manual. Entonces, pues al final Victoria Pelova es un perfil que lo que hace es encuadrar y mejorar la elaboración y la determinación en el último pase. Es una gran jugadora en el último pase y que tiene pues esa calidad que puede facilitar la jugada constructiva a nivel de ataque, pero no es una tía que te vaya a dar gol, no es una delantera, no es una jugadora que te vaya a asomar potencia ofensiva ni caudal goleador, es otra cosa totalmente diferente. Si llegara esta jugadora, a mí por sumar calidad me parece bien, pero no es un perfil necesario, repito. Ahora bien, si es una jugadora que va a ayudar a dar más prestaciones de talento al equipo, sí, porque evidentemente calidad tiene. Es una futbolista que ha hecho una muy buena temporada en Holanda, que juega en una de las selecciones más importantes, que ha aprovechado la baja de Lieke Mertens, siendo una jugadora importante en Países Bajos, ha aprovechado su baja para sentirse más importante dentro de su rol en la selección y, como decimos, en estos 2 años con el Ajax, pues su crecimiento ha sido bastante relevante. O sea que sí, por calidad sí, pero yo creo que por necesidades, y si el Madrid tiene que hacer inversiones y seleccionar muy bien esa inversión, y si no nos sobra el dinero, que lo desconozco, pues yo me iría antes a por una jugadora con gol, velocidad, descaro y capacidad de romper líneas defensivas. Esa jugadora no es Victoria Pelova, esa jugadora obviamente es, por ejemplo, Bárbara Banda. Pero bueno, a lo mejor podría entrar esta jugadora y un atacante. No sabemos exactamente ahora mismo cuáles son los planes del Real Madrid. Pero yo quedarme con Esther González, Naomi Feller y Naikari como 9 o falsos 9 ahora mismo en el Real Madrid femenino, me parece que vamos con lo justo. Caroline Moller yo creo que se la va a utilizar más de falso extremo, que es un poquito de lo que ha estado jugando con Aznar y con Alberto Toril, que creo que puede mejorar, pero es una jugadora que tiene que llegar desde atrás, no como primera espada yo creo del equipo. No creo que tenga ahora mismo Caroline Moller esa capacidad.
pueda aportar, pero creo que necesitamos a una gran estrella o que pueda presentarse como una jugadora importante en el Real Madrid femenino actual, acompañando, como digo, a Naomi Feller, a Esther González y con una Naikari que en ciertos contextos espero que pueda aportar cosas, la que será la 9, con el número 9 que va a aportar este año la jugadora donostiarra. En fin, chicos, me gustaría leer vuestros comentarios al respecto. ¿Qué opináis de todo esto? Si es una jugadora que os encaja, que tiene nivel o no Real Madrid, si os parece que puede sumar o no al Real Madrid femenino para la próxima temporada. En resumidas cuentas, como siempre, mojaros en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao.